Dicen que en ciertas noches silenciosas de Barcelona aún puede escucharse una voz que acaricia el aire con la misma ternura como un niño sostiene un trozo de pan blanco por primera vez. Esa voz es la de Diango, el hombre que convirtió el desamor en refugio, la nostalgia en hogar y la tristeza en un lenguaje universal. Pero antes de convertirse en leyenda, antes de que América Latina lo adoptara como uno de los suyos, hubo un niño llamado José Gómez Romero, que aprendió demasiado pronto que la vida podía ser dura, áspera, como aquel pan oscuro de la posguerra que apenas podía comerse. Creció entre el miedo y el silencio, marcado por un país roto. Su padre, que había luchado contra los seguidores de Franco, regresó derrotado pero firme, cargando no solo su trompeta y su violín, sino también una dignidad que la dictadura jamás pudo arrebatarle. Su madre, valiente y frágil a la vez, se enfrentaba diariamente a la escasez. Alguna vez incluso fue detenida por la policía por recibir raciones que no le correspondían. Años después, Diango recordaría aquel instante como la primera vez que sintió el verdadero peso del miedo. Y sin embargo, entre esas sombras había pequeños milagros, como cuando su padre llegaba con 1 kilo de pan blanco, un lujo reservado para los ricos. Para José, ese pan representaba algo más que alimento. Era una promesa de que algún día la vida sabría menos a guerra y más a futuro. Esa mezcla de hambre, asombro y esperanza sería el origen de una voz que con el tiempo aprendería a cantar no solo al amor, sino a la supervivencia. Porque Diango no nació para la fama, nació para transformar el dolor en música. Y así comenzó una historia que hoy seguimos contando. José Gómez Romero nació en una España quebrada. La guerra civil había terminado, pero la posguerra continuaba golpeando con una fuerza silenciosa, casi cruel. En Barcelona, donde creció, la vida estaba hecha de filas interminables para obtener pan racionado, de conversaciones en voz baja por miedo a quien pudiera escuchar y de una pobreza que no dejaba espacio para los sueños. Para un niño como él, la infancia no fue un territorio de juegos, sino una batalla diaria contra la escasez. Su familia pertenecía a la Cataluña obrera, aquella que no solo trabajaba para sobrevivir, sino que también cargaba con las consecuencias políticas de lo que había perdido. Su padre había luchado contra los seguidores de Franco, y aunque regresó vivo, nunca regresó libre del todo. En aquellos años, los hijos de los vencidos crecían sabiendo que estaban siendo observados. No hacía falta que nadie lo dijera, se sentía en el aire, en la forma en que los vecinos bajaban la mirada, en los silencios incómodos cuando el pasado se mencionaba accidentalmente. Ese ambiente moldeó la sensibilidad del pequeño José, enseñándole a refugiarse en lo único que no podía ser censurado, la música. Pero incluso dentro de casa, el hambre era un visitante frecuente. El pan negro, áspero, duro como una piedra, era lo que la mayoría recibía. Los niños ricos comían pan blanco, él no. Por eso, cada vez que su padre regresaba de tocar en algún pueblo y traía 1 kilo de aquel pan prohibido para los pobres, la casa se iluminaba de un modo casi sagrado. Años después, convertiría ese recuerdo en uno de los símbolos más profundos de su vida. El pan blanco era más que comida, era amor, resistencia, un recordatorio de que incluso en tiempos oscuros podía existir la ternura. Su madre, una mujer de mirada cansada, pero de fuerza inquebrantable, hacía milagros para alimentar a sus hijos. A veces conseguía raciones extra en una casa donde ayudaba, pero ese milagro también tenía un precio. Una tarde, mientras José jugaba cerca de la ventana, vio cómo la policía la detenía. No entendía las razones, solo recordaba haber corrido detrás de ella gritando que su madre estaba en la cárcel. Ese episodio quedó grabado en su corazón como una herida que nunca terminó de cerrarse. Quizás por eso, años después, cada vez que cantaba al dolor, había una verdad que nadie podía imitar.
En medio de esas dificultades, la música se convirtió en la respiración de la familia. Su padre, trompetista y violinista, llenaba la casa de melodías que José absorbía como quien bebe agua después de un día en el desierto. Su madre lo llevaba a concursos de radio, donde él, tímido pero sorprendentemente firme, empezaba a descubrir que su voz podía ser un puente entre su mundo interior y el exterior. Aquel niño hambriento, observador y silencioso comenzaba a transformarse. Pero nada era sencillo. España vivía bajo un régimen que controlaba el arte, la cultura y las emociones. El jazz, el género que más fascinaba a José, estaba mal visto, considerado demasiado libre, demasiado extranjero, casi peligroso. Aún así, él lo escuchaba a escondidas, intentando comprender cómo aquellas notas podían sonar a tristeza y esperanza al mismo tiempo. Ese contraste lo marcaría para siempre. Sobrevivir, para él, no fue solo resistir la miseria, sino aprender a mirar el mundo con una mezcla de sensibilidad y desconfianza. Antes de cantar al amor, aprendió a cantar al hambre. Antes de conquistar escenarios, aprendió a conquistar el miedo. Y sin saberlo, estaba formando la identidad del artista que un día el mundo conocería como Django. Cuando aquel niño, marcado por el hambre y el miedo, comenzó a crecer, algo en él empezó a tomar forma. Una mezcla de sensibilidad extrema, melancolía natural y una necesidad casi física de expresarse a través del sonido. José descubrió pronto que la música no era únicamente un refugio, era una manera de ordenar el caos que lo rodeaba, de convertir la angustia en belleza. Mientras otros soñaban con oficios estables, él soñaba con melodías. No buscaba fama ni reconocimiento, buscaba sentido. Durante su adolescencia se obsesionó con el jazz. Ese género prohibido, indómito, que el régimen vigilaba con recelo por considerarlo demasiado libre. Para José, el jazz era exactamente eso, libertad. Se pasaba horas escuchando discos clandestinos, estudiando los silencios y la tensión entre cada nota. Admiraba particularmente a Django Reinhardt, aquel guitarrista belga que tocaba como si el mundo entero dependiera de cada acorde. Sin saberlo, estaba sembrando la semilla del nombre que más tarde lo acompañaría para siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que el jazz exigía virtudes que él no creía poseer. Tenía alma, pero no la técnica. Tenía sensibilidad, pero no la disciplina que aquel género tan complejo requería. Esa aceptación, que para muchos habría significado una derrota, para él fue un acto de honestidad. Si no puedo ser músico de jazz, pensó, seré algo más, algo mío. Y fue entonces cuando eligió el camino que le resultaba más natural, el canto. Su madre fue la primera en descubrir la hondura de su voz. Lo llevaba a concursos de radio, lo animaba a cantar frente a desconocidos, lo empujaba sin empujarlo, como hacen las madres que saben que sus hijos están destinados a otro lugar. Su padre, silencioso, lo apoyaba desde las sombras, tocando su trompeta como quien bendice un camino. Pero José creció con algo más que talento. Creció con una profunda timidez. Nunca le gustó del todo la exposición. No disfrutaba de las fiestas ni de los elogios. Algunos dicen que incluso cuando empezó a tener éxito, evitaba los grandes eventos y prefería volver a casa temprano en silencio. Tal vez por eso, más adelante, su público lo asoció siempre con una nostalgia imposible de fingir. En esa etapa de descubrimiento, José ingresó al conservatorio. Allí aprendió técnica, teoría, disciplina, pero también descubrió el lado frío de la música académica, las normas rígidas, la falta de emoción, la estructura por encima del alma. Él necesitaba algo distinto, necesitaba cantar como respiraba, desde la vulnerabilidad, desde la herida. Los profesores veían en su voz una materia prima única, pero él mismo aún no sabía qué hacer con ella. A medida que crecía, también crecía su inquietud. Le molestaba la superficialidad de la fama, no le interesaba convertirse en ídolo de nadie,
Sospechaba que detrás del brillo había mucha soledad. Y en el fondo temía no pertenecer a ningún sitio, demasiado sensible para ser un hombre duro, demasiado reservado para ser un artista estridente. Ese conflicto interno lo acompañaría toda su vida y sería la clave del profundo magnetismo de sus interpretaciones. Cuando llegó el momento de presentarse al mundo como cantante profesional, comprendió que necesitaba algo más que una voz. Necesitaba un nombre que contara quién era. Fue entonces cuando recordó a Django Reinhardt, aquel artista que había iluminado sus noches más oscuras. Alteró ligeramente el nombre, lo adaptó, lo volvió íntimo. Django. Un homenaje silencioso, una promesa personal. Lo que aún no sabía era que aquel nombre, nacido de la admiración y la incertidumbre, pronto cruzaría océanos, derribaría fronteras y se convertiría en sinónimo de amor, desgarro y verdad. Pero para llegar allí, todavía debía enfrentarse a un mundo que no estaba preparado a una voz tan honesta. Y él, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la leyenda que jamás quiso ser estrella. La historia de Django como artista no comenzó con fuegos artificiales, sino con una cadena de pequeños pasos que, sin que él lo supiera, lo estaban llevando hacia un destino mucho más grande que sus propias ambiciones. En 1965, cuando debutó en el Festival de la Canción del Duero, su voz llamó la atención de quienes buscaban algo distinto. Una emoción que no se fingía, una verdad que no necesitaba adornos. Aquel joven tímido, que apenas entendía el impacto de su talento, estaba abriendo una puerta que ya no se cerraría jamás. 4 años más tarde, lanzó su primer álbum, simplemente titulado Django. No fue un fenómeno inmediato, pero sí un anuncio silencioso de lo que estaba por venir. En una España aún bajo la sombra del franquismo, su estilo, romántico, intenso, profundo, empezó a diferenciarlo de la propuesta musical predominante. Mientras otros buscaban complacer a la industria, él cantaba lo que sentía, como lo sentía, y ese instinto, tan puro como rebelde, marcaría toda su carrera. El punto decisivo llegó a finales de los años 60, cuando cruzó el océano hacia Argentina. Allí participó en la película El mundo de los jóvenes, compartiendo pantalla con Susana Jiménez y Dina Idalia. Lo que parecía un proyecto más se convirtió en un fenómeno inesperado. El público argentino quedó atrapado por su presencia, su voz y esa vulnerabilidad que lo hacía distinto a todo lo que habían visto. Aprovechando aquella ola, lanzó su segundo álbum con el mismo título de la película. Fue una jugada maestra, casi accidental, que lo catapultó a la escena latinoamericana. A partir de ese momento, su carrera ya no le pertenecía solo a España. América Latina lo adoptó como a un hijo. Canciones como El cobarde y Ausencia se convirtieron en himnos. Dicen que El cobarde, interpretada con una sinceridad devastadora, nació de una historia real que él escuchó durante una noche porteña, allá en Buenos Aires, sobre un hombre humillado por amor. Aunque Django nunca lo confirmó abiertamente, quienes conocen su sensibilidad aseguran que esa inspiración marcó la intensidad con la que la cantó toda su vida. Su firma con EMI en 1974 fue otro hito importante, una apertura definitiva al mercado internacional. Desde allí llegarían álbumes que todavía hoy siguen siendo sagrados para sus seguidores. Alma, Corazón y Vida, Cuando quieras, donde quieras, Nostalgia. Su interpretación de Cuando quieras, donde quieras, originalmente una canción olvidada de Ciro Dámico, transformó lo que era un tema desconocido en una balada inmortal. Solo alguien con una herida abierta podía cantar al amor con tanta verdad. Sin embargo, mientras su estrella crecía, también crecían las comparaciones. Muchos en España se preguntaban por qué su reconocimiento mediático no alcanzaba el nivel de figuras como Rafael o Julio Iglesias. Aunque tenía miles de seguidores y una carrera impecable, ciertos sectores de la industria parecían relegarlo a un segundo plano. Algunos decían que era demasiado íntimo, otros que su voz tenía un dolor que no encajaba con los intereses comerciales del momento.
Aún así, su pueblo lo hacía eterno. La vida caprichosa como siempre le tenía preparada una sorpresa años después, cuando su nieto Ihsahn fue elegido para interpretar al joven Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix. Aquel círculo perfecto se cerró con una extraña poesía. Décadas antes, Django había conocido al propio Luis Miguel cuando éste tenía apenas 12 años. Y ahora, el destino devolvía ese recuerdo convertido en legado familiar. Durante esta época dorada, Django continuó expandiendo su repertorio. No solo dominó la balada romántica, se atrevió con boleros, tango, rancheras y piezas líricas, demostrando una versatilidad que pocos artistas poseen. Cada canción llevaba su sello, intensidad, verdad y una herida que parecía no cerrarse nunca. Brillaba, sí, pero detrás del brillo había sombras. Sombras de un hombre que nunca buscó la fama, pero que tuvo que cargar con ella. Sombras de una sensibilidad que lo hacía único en el escenario y vulnerable fuera de él. Y aunque el mundo lo celebraba, Django seguía sintiéndose, en el fondo, aquel niño que miraba a través de la ventana, esperando que su padre regresara con un pan blanco entre las manos. Porque incluso en el éxito, él nunca dejó de recordar de dónde venía. A mediados de los años 70, cuando su nombre ya comenzaba a resonar en radios y teatros de toda Hispanoamérica, Django descubrió que la fama no solo abría puertas, también las cerraba. Su vida personal, siempre discreta, tuvo que adaptarse al ritmo incierto de las giras, los viajes interminables y la soledad de los hoteles. En ese contexto apareció Mariona Gracia Ferrer, la mujer que cambiaría su destino. Se conocieron en 1975, en un momento en el que él vivía atrapado entre escenarios y maletas, y ella le ofreció algo que no había sentido desde la infancia: un lugar seguro. Vivieron juntos casi 30 años antes de casarse, en 2003. 3 décadas de unión sin papeles, algo poco común en su época, que generó todo tipo de rumores. Algunos pensaban que él temía el compromiso debido al peso de su carrera. Otros que habían atravesado una separación silenciosa y luego se habían reconciliado. Incluso circulaba la versión de que Django dudaba de que un artista pudiera tener una vida estable. Él nunca confirmó nada. Prefirió que la historia hablara sola, como siempre hizo con su música. Lo único cierto es que Mariona se convirtió en su ancla, en el refugio al que volvía después de cada aplauso, de cada gira y de cada herida. Su familia fue, con los años, un espejo luminoso de su legado. Marcos Lunas, uno de sus hijos, alcanzó popularidad con canciones románticas como Reconquistarte o No me olvides, mientras que Jordi emocionó a toda una generación con Desesperadamente enamorado. Pero fue su nieto, Ihsahn Lunas, quien protagonizó uno de los capítulos más inesperados de esta saga familiar. Cuando Netflix anunció que él interpretaría al joven Luis Miguel en la exitosa serie biográfica, el mundo descubrió un giro casi cinematográfico. Décadas antes, Django había conocido a Luis Miguel cuando éste tenía solo 12 años. La vida, caprichosa como siempre, cerraba el círculo con una elegancia inesperada. Pero ni el amor ni la familia pudieron protegerlo del precio del cuerpo. En 2008 sufrió un infarto que casi le arrebata la vida. Lo operaron de urgencia para destapar una arteria y aunque la recuperación fue larga y dolorosa, nunca pensó en abandonar los escenarios. El escenario es donde respiro, solía decir. Era su verdad. Y por eso, incluso después de la operación, siguió cantando con la intensidad de quien sabe que cada nota puede ser la última. En 2015, otro golpe. Un accidente en Los Ángeles lo dejó con 2 costillas rotas justo antes de una presentación. Según contaron algunos testigos, subió al escenario de todos modos. Cantó apenas unos minutos, casi sin poder respirar, antes de ser llevado de urgencia. Esa noche las redes se llenaron de rumores. Muchos creyeron que había sufrido un infarto en pleno concierto. Él, más tarde, lo explicaría con una sonrisa cansada, como si su cuerpo no fuera motivo suficiente para hacer una pausa. Su relación con la música siempre fue así, visceral, casi obsesiva.
Jamás supo retirarse, ni siquiera cuando anunció públicamente que dejaría las largas giras. No podía. La música era una conversación con la vida misma, y él no era capaz de cortar esa comunicación. A pesar de los dolores de espalda, de las secuelas del infarto y de una operación complicada que lo dejó debilitado, seguía subiendo a los escenarios pequeños, barrios humildes, festivales locales, clubes íntimos. Allí, entre luces modestas y públicos que lo miraban con ternura, Django se sentía más vivo que nunca. Cantar tenía un precio, amar también, y sobrevivir más aún. Pero en cada batalla, en cada golpe, él eligió el mismo refugio que había elegido de niño, enfrentarlo todo con música. Porque en el fondo, Django siempre fue ese niño asustado que transformó la fragilidad en fuerza y que convirtió el dolor en una de las voces más inolvidables del mundo hispanohablante. Los años continuaron avanzando y con ellos la vida fue revelando la verdadera magnitud del espíritu de Django. Mientras muchos artistas de su generación optaron por retirarse, él se empeñó en seguir adelante. Para algunos era una demostración de terquedad, para quienes lo conocían, era simplemente su forma de respirar. Nunca entendió la música como una carrera que debía terminar, sino como un pacto íntimo entre su alma y el mundo. Por eso, incluso cuando la industria comenzó a mirar hacia otros géneros y otros rostros, Django permaneció firme, cantando con la misma entrega de siempre, aunque el entorno hubiera cambiado. En 2010, su álbum Puñaladas en el alma, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Praga y arreglado por el maestro Carlos Franzetti, demostró que seguía siendo capaz de reinventarse sin traicionar su esencia. Aquella producción, refinada y profunda, le valió una nominación al Latin Grammy, un reconocimiento tardío para una voz que llevaba décadas emocionando a generaciones enteras. No necesitaba validación, pero recibirla fue una caricia inesperada. A pesar de ello, su vida pública no estuvo exenta de controversias. En 2013, Django participó en el Concierto por la Libertad celebrado en el Camp Nou, un evento que apoyaba abiertamente el referéndum por la independencia de Cataluña. Para muchos catalanes fue un gesto de coherencia, de identidad, de orgullo. Para otros, un acto que no supieron perdonar. Según contaron algunos medios, hubo estaciones de radio que dejaron de programar su música durante un tiempo, como una forma silenciosa de castigo. Él, fiel a sí mismo, restó importancia al asunto. No era hombre de confrontaciones, prefería hablar con canciones. Aún así, este episodio mostró algo que pocos habían visto: la fuerza política de alguien que siempre había preferido mantenerse al margen. Con el paso de los años, Django encontró en Barcelona el refugio definitivo. Amaba su ciudad con una fidelidad casi sagrada. Barcelona es incomparable, es un orgullo ser catalán, decía con una luz especial en los ojos. También era un culé apasionado, socio del FC Barcelona durante décadas. Hablaba de Messi como si hablara de un hijo, con admiración pura, sincera. A veces contaba anécdotas con Serrat, recordando cuando jugaban al fútbol en el barrio siendo niños. Solo en esos pequeños relatos se le escapaba la sonrisa traviesa del hombre que había sabido encontrar la alegría incluso en los años más oscuros. Sin embargo, la llegada de la vejez trajo consigo un cambio inevitable. Los grandes teatros ya no se llenaban como antes, pero a Django no parecía importarle. Prefería cantar en barrios de la periferia, en ciudades pequeñas, donde la gente lo miraba con devoción y gratitud. Allí es donde se siente la vida, decía. Y tenía razón. En esos lugares su voz parecía más sincera que nunca. Con cada interpretación entregaba algo que no se compra ni se vende: verdad. Su memoria, especialmente la relacionada con Argentina, seguía sorprendentemente intacta. Podía describir barrios, calles, pueblos, como si acabara de visitarlos ayer. Siempre recordaba una historia que lo había marcado profundamente. Una joven le confesó que estaba embarazada y no sabía qué hacer.
Aquella conversación lo conmovió tanto que escribió Niña de Isidro Casanova. Como siempre, tomó el dolor de otros y lo transformó en canción. Esa fue la esencia de Diango durante toda su vida, convertir lo vulnerable en hermoso. Y así, incluso en sus más de 80 años, siguió cantando con la misma intensidad con la que cantaba de joven. No importaba si había menos cámaras, menos premios, menos ruido, porque él nunca cantó para la fama, cantó para sobrevivir, cantó para sentirse vivo. Y tal vez por eso, incluso ahora, su voz se niega a apagarse. Para Diango, el silencio nunca fue una opción. Mientras el mundo intentaba avanzar sin mirar atrás, él permanecía ahí, recordándonos que la emoción es una forma de resistencia, que un hombre que ha sufrido hambre, miedo, amor y pérdida no se rinde ante el paso del tiempo, y que a veces la voz más poderosa es la que sigue cantando cuando todos los demás han decidido callar. Dicen que la vida siempre vuelve al punto donde comenzó, como si necesitara cerrar los círculos que dejamos abiertos. Y en el caso de Diango, ese círculo vuelve una y otra vez a la misma imagen. Un niño esperando que su padre cruce la puerta con un pan blanco entre las manos. Ese pan, tan simple y tan imposible en los años de la posguerra, se convirtió en el símbolo secreto de toda su existencia. No era solo alimento, era esperanza, era ternura, era la prueba de que incluso en los tiempos más duros podía existir un gesto de amor que lo cambiara todo. Quizás por eso, cuando Diango canta, su voz no suena a técnica ni a perfección, suena a la vida que dolió, que temió, que perdió tanto, y que aún así siguió adelante. Suena al niño hambriento, al joven que buscó refugio en el jazz prohibido, al hombre que decidió no rendirse cuando el corazón le falló, al padre que vio a sus hijos continuar su legado, y al abuelo que presenció cómo su historia se enlazaba con la de Luis Miguel como un guiño del destino. Hoy, mientras vive tranquilamente en su Barcelona amada, Diango sigue siendo lo que siempre fue, una voz que nació del dolor y se convirtió en un abrazo para millones. Los escenarios son más pequeños, los focos menos brillantes, pero su canto mantiene intacta la esencia de aquel niño que aprendió a resistir antes de aprender a crecer. Porque la grandeza de Diango nunca estuvo en los premios ni en los discos de oro. Estuvo y sigue estando en su capacidad de transformar lo frágil en eterno, en su forma de recordarnos que incluso cuando todo parece perdido, siempre queda una canción capaz de iluminar la oscuridad. Y esa canción, la suya, aún se niega a desaparecer.